Unidad 2, energía de enlace y termodinámica. Como hemos visto, hemos trabajado con lo que era entalpía, entropía, energía de enlace y ahora tendremos que ver lo que es la energía libre de Gibbs. Bueno, como definición podemos decir que la energía libre de Gibbs es una función de estado y se va a relacionar con la energía útil que posee un sistema para realizar un trabajo y determinar si una reacción es espontánea en un sentido o en sentido inverso. Los profesionales dedicados a la investigación científica no pueden realizar sus ensayos de manera improvisada, como lo haría un niño al mezclar sustancias del botiquín, pues el manejo de sustancias es muy peligroso. Sin una planificación responsable podría poner en riesgo su propia integridad y la de los demás. Por lo tanto, predecir si una reacción ocurrirá en algunas condiciones controladas es muy importante para la investigación, por lo que es necesario conocer las condiciones adecuadas que nos permitan determinar la espontaneidad de una reacción. De acuerdo al segundo principio de la termodinámica, una reacción siempre será espontánea cuando la entropía del universo aumente, de acuerdo a las expresiones que habíamos visto en las clases anteriores. Sin embargo, favorablemente la entropía del entorno está relacionada con la entalpía del sistema de acuerdo a la siguiente reacción. Vamos a decir que la energía libre de Gibbs va a ser igual a la entalpía menos la multiplicación en este caso de la temperatura y la entropía. En el caso de la temperatura tendremos que trabajar con temperatura en grados Kelvin. En este caso la energía libre de Gibbs será por lo tanto una función de estado, una propiedad extensiva y la unidad en que se trabajará serán en Joule. En este caso, la variación de la energía libre de Gibbs será igual a la variación de la entalpía menos el producto entre la temperatura en grados Kelvin y la variación de entropía. Por lo tanto, si el resultado que nos da la variación de energía libre de Gibbs es menor a cero, diremos que el proceso va a ser irreversible, por lo tanto espontáneo. En cambio, si la variación de la energía libre de Gibbs tiene valores mayor a cero, será un proceso no espontáneo. Si por el contrario la energía libre de Gibbs tiene valor igual a cero, diremos que el proceso será reversible y por lo tanto está en equilibrio. Esto siempre tiene que estar a presión y temperatura constante, en sentido de que el cambio sea espontáneo, teniendo en cuenta, ¿cierto?, la disminución de la energía libre de Gibbs. Por otra parte, la energía libre de Gibbs nos permite predecir la espontaneidad de una reacción a temperatura y presión constante, como dijimos anteriormente, y tendremos que tener en cuenta los siguientes parámetros. Nuevamente, si la variación de Gibbs es menor a cero, la reacción no será espontánea en sentido directo. En cambio, si es mayor, será, en este caso, ¿cierto?, en sentido inverso, no espontáneo. En cambio, cuando es igual a cero, diremos que la reacción está en equilibrio. Las relaciones que podríamos establecer entre los valores de diferencia de entalpía con la de entropía y la variación libre de Gibbs, ¿cierto?, se va a dar según algunas condiciones. Por ejemplo, cuando el valor de la entalpía sea negativo, pero el de la entropía sea positivo, diremos que Gibbs será espontáneo. Por lo tanto, esto va a ocurrir en cualquier temperatura. Si por el contrario la energía, en este caso la variación de la entalpía es positivo, pero la entropía es negativa, el proceso será no espontáneo a cualquier temperatura. Si la variación de entalpía es negativo junto con la de entropía, diremos que será un proceso espontáneo a bajas temperaturas. Cuando la entalpía sea positiva y la entropía también, diremos que el proceso será espontáneo solamente a altas temperaturas. Bueno, en este caso veremos que va a existir también una relación entre la energía de Gibbs y el equilibrio térmico. Por ejemplo, en una pila o una batería, que son dispositivos que en su interior contienen sustancias que reaccionan y forman productos cada vez que se utilizan, cuando la pila está nueva, por ejemplo, los reactivos se encuentran en mayor concentración, pero cuando está agotada ya no posee energía útil. Los reactivos en su contenido van a tener más baja concentración y por el contrario, ¿cierto?, los productos tendrán la más alta, porque a medida que se van utilizando los reactivos vamos a ir formando cada vez más productos.
Bueno, esto va a ocurrir porque la energía de Gibbs depende de las concentraciones de los reactivos y de los productos, y si las concentraciones cambian, también lo va a hacer la energía libre. Por ejemplo, si tenemos la reacción que A cantidad del compuesto A reacciona con B cantidad del compuesto B, van a reaccionar y van a formar C cantidad del compuesto C más D cantidad del compuesto D. Recordemos que las letras minúsculas corresponden a los coeficientes estequiométricos, que es la cantidad de mole o de molécula. Para esto, podemos decir, por ejemplo, que cuando una reacción química alcanza el equilibrio, las concentraciones de los productos y los reactivos permanecerán constantes, por lo que el coeficiente de reacción, que es Q, en este caso, Q que está aquí, se reemplazará por la constante de equilibrio. ¿Ya? Entonces cuando hablemos de Q la vamos a reemplazar por la constante de equilibrio. Entonces arriba vamos a colocar las concentraciones de producto y abajo las concentraciones de reactivo. En este caso los productos, ¿cierto? Era C, era D, y los moles, ¿cierto? Las moléculas de C van a pasar elevando, ¿cierto? La concentración de C. En el caso de D, existía D cantidad de D, por lo tanto, esa cantidad de D que existía la vamos a elevar a la concentración de D cuando esté en equilibrio. Lo mismo va a ocurrir en el caso de los reactantes. La concentración de A elevado a la cantidad de A que existía, acá la concentración de B elevado a la cantidad, ¿cierto?, de B que existía en equilibrio. Bueno, en este caso la constante de equilibrio se va a expresar en términos de coeficientes de reacción, con la diferencia que las concentraciones de los reactivos y los productos van a corresponder a aquellas concentraciones cuando estaban ya en equilibrio. Además, por definición, en el equilibrio la variación de energía libre va a ser cero, entonces el coeficiente entre los productos y los reactivos va a depender. Por lo tanto, si la variación de Gibbs es mayor a cero, la concentración de los reactivos va a ser superior a la de los productos y el valor de la constante de equilibrio sería menor a 1, lo que dirá que la reacción se va a desplazar hacia los reactivos. Si por el cambio la variación de la energía libre de Gibbs es menor a cero, la ecuación o la concentración de los productos será superior a la de los reactivos, por lo tanto el valor de la constante de equilibrio será mayor a 1. La reacción se desplazará entonces hacia los productos. Si la variación de Gibbs va a ser igual a 0, la concentración de los reactivos será equivalente a la de los productos, por lo tanto el valor de la constante de equilibrio será 1. De otra forma, podemos encontrar algunas de las aplicaciones de las leyes de la termodinámica. Dentro de las aplicaciones está el calentamiento global. El calentamiento global es producido por los gases del efecto invernadero, como sabemos, y se preocupa en la actualidad a la comunidad científica por los efectos negativos que está produciendo nuestro planeta. Algunos científicos, al buscar la causa de las variaciones anómalas del cambio climático, encontraron que existe una relación entre el calentamiento global y el aumento de las emisiones de gases, principalmente de dióxido de carbono proveniente de combustibles que produce el efecto invernadero, sobre todo en las sociedades industrializadas. A continuación, vamos a mencionar cómo las leyes de la termodinámica son aplicadas a los combustibles y de qué forma nos permiten escoger el mejor combustible y su relación con el efecto invernadero y el calentamiento global. Por ejemplo, tenemos que tener claro que el efecto invernadero es el efecto que producen los gases naturales presentes en la atmósfera, que retienen parte del calor del sol, permitiendo mantener una temperatura adecuada a la vida. Entonces, los rayos, ¿cierto?, provenientes del sol, la energía solar va a chocar, ¿cierto?, va a traspasar la estratosfera, la troposfera, y van a chocar acá en la superficie de la Tierra. Pero por el efecto invernadero lo que ocurre, ¿cierto?, es que esto naturalmente tendría que algunos rayos mantenerse, en cambio otros rayos deberían salir de la atmósfera. En el efecto invernadero, en este caso el calentamiento global, por los gases del invernadero, ¿cierto?, esta energía no está saliendo, sino que muy poca cantidad sale, en cambio la otra se mantiene en la Tierra. Por otra parte, la energía solar va a atravesar la atmósfera y parte va a ser absorbida por la Tierra y la otra va a ser reflejada.
La energía solar reflejada va a ser retenida por los gases invernaderos y la energía solar no reflejada va a volver al espacio. En el caso del calentamiento global, el calentamiento global es producido por el aumento de los gases invernaderos generados por las actividades del ser humano, lo cual va a aumentar los gases del efecto invernadero en la atmósfera. Con esto, la mayor cantidad, ¿cierto?, de energía solar va a ser retenida y va a aumentar la temperatura del planeta, ¿cierto?, produciendo un desequilibrio de tipo natural. Acá, por ejemplo, vemos algunos de los combustibles que están siendo utilizados. Bueno, para determinar si un combustible es útil químicamente, la molécula debe presentar enlaces químicos débiles o productos que deben tener enlaces químicos muy fuertes, de esta forma que la reacción sea exotérmica. En el caso del metano, por ejemplo, los enlaces que se forman en la reacción de los productos son más fuertes que los enlaces que se rompen, por lo que la reacción es exotérmica y al igual que todos los hidrocarburos va a producir dióxido de carbono y agua, que son moléculas con enlaces muy fuertes. En este caso veremos que la variación de entalpía va a ser de 890,4 kJ por mol, signo negativo, por lo tanto estamos diciendo que es una reacción exotérmica. En el caso del hidrógeno, cuando arde en el aire va a producir agua, como muestra esta reacción, y la variación de energía va a ser de 241,8 kJ por mol. Bueno, el hidrógeno no genera, como vemos, dióxido de carbono, como los hidrocarburos, razón por la cual es recomendable para el cuidado del medio ambiente. Pero como se encuentra combinado y no en su estado elemental, la mayoría de la parte del hidrógeno se obtiene por descomposición del agua o de algunos hidrocarburos. Esta descomposición requiere energía por la pérdida de calor, porque se requiere más energía para generar hidrógeno que lo obtenido de él, al utilizado como combustible, y las formas de obtenerlo no son económicas en comparación con los hidrocarburos. Por lo tanto, como vamos a necesitar más energía para poder formar esta molécula, ¿cierto?, de hidrógeno, para poder obtener energía, vamos a necesitar más energía para formarlo que energía que se forme, ¿cierto?, en su utilización. Por eso no sería muy bien recomendable. En el caso de la madera es una mezcla, ¿cierto?, de hidratos de carbono, carbohidratos. La celulosa principalmente, y la reacción de la combustión puede representar mediante esta fórmula. Tenemos acá la fórmula, ¿cierto?, del carbohidrato que forma parte de la madera con el oxígeno. En este caso la reacción, ¿cierto?, de combustión va a formar dióxido de carbono y agua. Otro de los combustibles que aparece como un exponente muy importante es el biodiesel, que puede ser una buena alternativa para reemplazar el uso de los combustibles convencionales provenientes del petróleo, por ejemplo. El interés del biodiesel se debe a que es un combustible renovable, además es poco contaminante y va a reducir entre un 80% la emisión de dióxido de carbono. Su principal ventaja es que puede ser utilizado en la mayoría de los motores actuales sin la necesidad de realizar alguna modificación de los motores, como por ejemplo colocarle algún convertidor catalítico o algo similar. Por otra parte, el efecto invernadero, como ya analizamos los combustibles, son sustancias químicas que reaccionan con el oxígeno y que cuando arden producen agua y dióxido de carbono. Este dióxido de carbono va a ser un producto combustible y va a estar relacionado con lo que nosotros denominamos como el efecto invernadero. Es una molécula que no absorbe la radiación de onda corta proveniente del Sol, pero sí la radiación de longitud de onda más larga emitida por la Tierra, y luego la reemite hacia la superficie, por lo que actúa como un filtro en un solo sentido. Por esta razón es uno de los responsables del calentamiento global, fenómeno natural causado por la presencia de gases como el dióxido de carbono, el metano y también el vapor de agua. Los gases invernaderos, los que forman, ¿cierto?, este efecto, se caracterizan por impedir que el calor emitido se disipe a las capas superiores, es decir, que regrese, ¿cierto?, hacia la atmósfera. De esta manera, el calor se concentra en las proximidades de la superficie del planeta y produce su calentamiento, de igual forma como se concentra el calor al interior de un invernadero. De ahí es el nombre.
Bueno, muchos científicos han afirmado, ¿cierto?, que desde la revolución industrial los gases invernaderos han ido aumentando notablemente su concentración, de tal manera que el dióxido de carbono atmosférico se ha incrementado cerca de un 25%, lo que ha provocado un aumento en la temperatura del planeta en una cantidad que no es muy despreciable. Esto es consecuencia del procesos industriales como el uso masificado de algunos combustibles como el petróleo, el gas natural y también el carbón, así como también los productos de los incendios forestales. Actualmente se han sumado algunos gases invernaderos creados, por ejemplo, el NO2, el N2O y los diversos clorofluorocarbonados CFCS, que en el caso de esto eran utilizados como gases refrigerantes en los productos de uso doméstico, como por ejemplo los refrigeradores, y que ya están siendo eliminados. Bueno, para evitar las consecuencias nocivas asociadas al efecto invernadero es necesario tomar algunas medidas para reducir las emisiones de dióxido de carbono, ya sea a través del uso eficiente de combustible en industria, los vehículos motorizados o mediante el incentivo del uso eficiente de combustibles en industria y vehículos. El incentivo también al uso de energía limpia. Además es necesario reducir y reemplazar los CFCS y evitar las emanaciones de metano provenientes de los depósitos sanitarios. Conservar también zonas tropicales y favorecer la plantación de bosques y áreas verdes. Por ejemplo, en el gráfico podemos observar la desviación de temperatura versus, ¿cierto?, las concentraciones de dióxido de carbono. Y en este caso vamos a ver que ha existido, ¿cierto?, un aumento en la temperatura global del planeta a través de los años hasta llegar al 2000. Y esto se produce, ¿cierto?, comienza a aumentar desde que comienza la revolución industrial. Por lo tanto, a medida que han ido aumentando las concentraciones de dióxido de carbono, también ha ido aumentando lo que era la desviación de la temperatura media del planeta. Bueno, desde el siglo XIX el planeta se ha observado un aumento en la temperatura promedio de la atmósfera terrestre y de los océanos, lo que ha producido un fenómeno conocido como el calentamiento global. Esto tiene como origen el relacionar, ¿cierto?, el incremento de la cantidad de gases del efecto invernadero provenientes de la actividad humana, los cuales se van a concentrar en la atmósfera y van a evitar la disipación en forma de calor. Existen muchas evidencias de que nuestro planeta se está calentando y muchos científicos relacionan estas evidencias con algunas actividades humanas, por ejemplo, calentamiento acelerado a ciertas regiones del planeta, un aumento de 6 grados Celsius en Alaska en los últimos 35 años y de 2,5 grados Celsius en verano antártico en los últimos 70 años. El adelgazamiento de los glaciares, por ejemplo, de Groenlandia, que cada año disminuye 1 metro, la decoloración progresiva de los corales, el incremento de las últimas 2 décadas de un 10% de humedad atmosférica, el aumento en la frecuencia de las tormentas, pero un aumento de las sequías, por ejemplo, en África y en Oceanía. Entre las principales teorías que intentan explicar el calentamiento global a partir de la química y en base a la teoría de los gases invernaderos fue propuesta por Steve Arrhenius, la cual dice que el planeta, los aumentos, ¿cierto?, y las disminuciones de la temperatura se explican por la variación de los gases de este mismo efecto. La variación de energía libre. Si la variación de energía libre es menor a 0, la reacción será espontánea. Si es igual a 0, estará en equilibrio. Y si la variación es mayor a 0, diremos que la reacción no será espontánea.